Hola, ¿cómo están? Soy Gus Heredia y hoy vamos a hablar de un recurso esencial para la vida, el agua. Biodiversidad puede incluir diferentes líneas en su composición, entre las que se encuentran la ecología de ríos, la sistemática y filogenia de distintos organismos de insectos o macroinvertebrados, la ecomorfología, la morfología funcional y una de las últimas líneas que se están desarrollando es biogeografía y distribución de organismos. Los investigadores del Instituto de Biodiversidad Neotropical CONICET-UNT desarrollan una gran actividad junto a la comunidad. Es una manera de formar y enseñar sobre el agua. Nosotros también, de forma individual o colectiva, podemos aprender a valorarla y cuidarla, porque el agua es una oportunidad de vida. El instituto se forma o nos concentra o nos convocó la ecología y sistemática de los estudios de ríos, de las cuencas de ríos, sobre todo en el NOA, pero en el último tiempo ha ido ampliándose mucho más, ya no solamente nos convoca o nos junta los objetivos de ríos, también está todo lo que conforma el ecosistema marginal, los bosques de ribera, las ecologías de otros organismos que integran también las cuencas, otros organismos más grandes como mamíferos, pequeños mamíferos, y también y dentro de esos objetivos que tenemos se encuentra el estudio de las cuencas como sistemas complejos y conectados entre sí para tratar o focalizar en la protección de estas cuencas, teniendo en cuenta que el agua es un bien común a todos los organismos vivos que tenemos en el planeta. Ciertamente es muy sugestivo el nombre Tucumán. Según algunos filólogos, remite al quechua Yucumán, lugar donde nacen todos los ríos. Esto refiere a la diversidad, ¿no?, de ambientes acuáticos que podemos encontrar en la provincia. En un territorio de extensión limitado comparado con otras provincias del país, en esos 22.000 kilómetros cuadrados, se suceden una heterogeneidad de ecorregiones. Y estos ambientes acuáticos, al igual, por ejemplo, que la ecorregión de Yungas, también manifiestan una zonación altitudinal. No son los mismos los arroyos de cabeceras, de aguas más frías, que los arroyos que drenan y discurren a lo largo de la llanura deprimida tucumana. Y en cada uno de esos ambientes diferentes que proveen distintos biotopos, hay una biodiversidad, se manifiesta una biodiversidad totalmente distinta. Entonces, Tucumán es una matriz acuática donde podemos sorprendernos con los más variados organismos. Cuando hablamos de agua, generalmente nos atraviesa a cada uno desde distintos lugares. La palabra tiene distintos significados personales, desde lo vital, lo cultural, lo estético. Y actualmente nos encontramos en una situación de cambio global, que a ese cambio afecta mucho la disponibilidad y la calidad de agua que tenemos todos los seres vivos. Y es importante reconocer ese valor del bien agua y concientizarnos de lo que representa para cada uno de nosotros, de la importancia real que tiene ese recurso para nosotros. Es un instituto de doble dependencia, este Instituto de Biodiversidad es un instituto que fue creado en el año 2014. Actualmente tiene 15 miembros de la carrera de investigadores,
2 miembros de personal de apoyo y estudiantes en distintos grados de formación, que incluyen formación de doctorado, tesistas y también de grado que están realizando distintas tareas de investigación o pioneras en la investigación. El Instituto de Biodiversidad Neotropical desarrolla investigación básica muy importante para el conocimiento de nuestra biodiversidad. Entre sus líneas de investigación figuran la sistemática de organismos acuáticos. También hay estudios de sistema, de biología de sistemas a diferentes escalas, la escala de paisaje y la escala organísmica. Ecología es otra disciplina que está desarrollada dentro del Instituto de Biodiversidad Neotropical. Esta ciencia básica provee los insumos para interpretar los modificadores que actúan sobre el ambiente acuático, porque el agua se conecta directamente con la comunidad. El agua es el bien común sobre el cual se sustentan las distintas actividades de progreso y desarrollo, no solo económico, sino también el espiritual y lo que tiene que ver con la dimensión cultural. Tomar conciencia sobre el valor que tiene el agua en nuestra comunidad es un trabajo de educación ambiental que realizan nuestros investigadores y también es una oportunidad de aprender sobre la vida acuática de nuestros ríos. Es muy importante conocer la biodiversidad acuática, conocer el elenco, cuáles son las especies que encontramos en un lugar y la respuesta de la biodiversidad ante diferentes estresores. En el Instituto de Biodiversidad Neotropical se estudia, por ejemplo, índices bióticos aplicables a la región. Cómo, conociendo la composición y funcionamiento de una comunidad biológica, podemos inferir algo acerca de la calidad ecológica del agua. Dentro de la línea de educación ambiental que maneja el instituto, lo más importante, diría, es la parte de indicación de calidad de agua a través de los insectos bioindicadores. En esta línea lo que hacemos es trabajar con escuelas rurales que tengan algún río o arroyo cercano. Vamos con los chicos y con coladores y redes estudiamos todos los insectos que hay en el agua. Los miramos, le ponemos nombres, los dibujamos y calculamos, de acuerdo a la diversidad que haya, la calidad del agua que tiene el río cercano a la escuela. Por supuesto, cuanto más insectos tenga el río, mejor va a ser la calidad ecológica de esa agua. Esa es la tarea principal de educación ambiental en el instituto. Me encuentro ahora a las orillas del río Salí, aguas abajo del embalse El Cadillán. Cuando uno está en un tramo de río, inevitablemente piensa en el sistema. O sea, de dónde viene el agua, hacia dónde va y cómo en este punto local también se manifiestan procesos globales. Este río, sin embargo, a pesar de estar expuesto a todos esos impulsores, no deja de regenerarse. Cuando se le da la chance, el río Loro logra, y el río Salí a continuación, logra expresar una ribera con vegetación nativa de cualidades excepcionales. La diversidad de organismos acuáticos comienza a manifestarse. Las redes tróficas ganan en complejidad y números de elementos, y ese sistema que va recuperando sus atributos se vuelve cada vez más saludable. Este no es un detalle frívolo el que voy a mencionar. El curso de agua que va recuperándose cada vez cuesta menos, por ejemplo, tornar el agua apta para consumo
o podemos desarrollar en él actividades recreativas. Desde el Instituto de Biodiversidad Neotropical nosotros tenemos desde hace varios años un programa de educación ambiental en donde acercamos todos nuestro estudio, nuestros conocimientos para que la gente y sobre todo los niños puedan tener una mirada diferente hacia sus propios recursos. Nosotros trabajamos desde 2 puntos. Uno, yendo hacia las escuelas, sobre todo si las escuelas tienen un curso de agua cercano. Tratamos de tener experiencias de aulas a cielo abierto, que los chicos se acerquen al agua, la toquen y reconozcan todos los organismos que puedan vivir ahí. Y a través de ellos identificar unos que son bien particulares, que son sensibles ante los cambios. Esos organismos que se denominan indicadores de calidad, nosotros les enseñamos a que los reconozcan y de esa manera ellos se pueden convertir en propios monitores de los ríos cercanos. Esa es una herramienta que les da mucho poder y mucha conciencia, sobre todo de cuidado. Hay un cambio en la mirada en donde la preservación del recurso toma un rol protagónico. Para el instituto, desde su formación, un aspecto que siempre fue muy importante es la formación de recursos humanos. Esta formación de recursos humanos hemos decidido hacerlo a distintos niveles, pero la escuela primaria y la escuela secundaria ha sido uno de nuestros mayores focos e interés que hemos tenido, ya que consideramos que los chicos, que las niñas y niños están en el momento ideal para poder despertar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente y de estos espacios que son tan necesarios, que son los espacios acuáticos, en los cuales es necesaria la conservación y preservación de la biodiversidad. Por eso nosotros tenemos formación, tenemos talleres y capacitaciones que dictamos tanto a los niños como también a los maestros, porque también creemos que los docentes son un factor multiplicador de esta tarea educadora y que es sumamente necesario poder transmitirles a ellos la importancia y el registro de los ambientes que tenemos y de su cuidado. El instituto tiene una página de internet de la cual tenemos todos los datos de contacto, pero también ahora hace varios años estamos en redes, en general lo manejan los grupos más jóvenes, que es Instagram, Twitter, en la cual vamos siempre actualizando las actividades en las que hemos estado y que a su vez es una vía mucho más directa para el contacto con cualquier investigador que trabaja en el instituto. ¿Tenés tu teléfono a mano? Te dejo este código QR, así lo escanees y apoyes la Ley de Financiamiento Universitario para que sigas teniendo una universidad pública, gratuita y de calidad. Cuando hablamos del sistema universitario, no solo hablamos del presente, sino estamos hablando del futuro de nuestras chicas, de nuestros chicos, del futuro de nuestras sociedades. Estamos en una situación cruciante, nuevamente nos alejamos, porque inclusive estamos cobrando 1/3 menos hasta este mes, 1/3 menos de lo que nominalmente se venía cobrando, sin hablar todavía de la inflación del 2024. Planteamos un proyecto de ley de financiamiento universitario. Hace unos días atrás, en la Cámara de Diputados, planteamos un financiamiento, garantiza que ese financiamiento no produce ningún desequilibrio fiscal. Recordemos que todo esto se produce debido a que durante los últimos 2 años no hubo la ley de leyes, la ley que garantiza un Estado organizado, las leyes que es del presupuesto. Una situación además muy angustiante para los trabajadores de la educación superior, para los trabajadores del sistema científico, por la complejidad y la dificultad que plantea, va deteriorando progresivamente la situación del sistema
en su conjunto. Por estas razones venimos empujando con muchas responsabilidades del Consejo Interuniversitario para aprobar una ley de financiamiento universitario, que lo que pretende es dar una respuesta de fondo, estructural, al problema del financiamiento universitario. Son unas actividades en consonancia y en propuestas del CIN que se hacen en todas las universidades del país hoy simultáneamente para dar visibilidad a la problemática universitaria que no ha tenido la solución que esperábamos a lo largo de estos 2 años. Por eso, por un lado, la presentación de un proyecto de ley de financiamiento para las universidades que finalmente nos dé seguridad y certeza para realizar nuestro trabajo. Y por otro lado, sostener la defensa de la universidad pública, entendiéndola como valor fundamental para el país. La educación y la ciencia y la tecnología son pilares que la sociedad no quiere claudicar y queremos sostenerla e inclusive agrandarla. Las universidades públicas especialmente no somos parte del problema, no somos el problema en el país, sino somos y queremos ser parte de la solución. Por eso esta apuesta también tiene ese sentido de ponernos a consideración de la sociedad que queremos aportar para el progreso del país. Sí, estamos acá en un día muy importante para las universidades públicas. En todas las universidades públicas del país se van a realizar distintas actividades y el Consejo Superior de la Universidad tomó la decisión de adherir con una sesión extraordinaria en donde se apruebe por un lado la adhesión a la ley y por otro lado un comunicado. Y en ese marco hoy por unanimidad se aprobó ese pronunciamiento a favor de la ley de financiamiento universitario que representa una inversión de recursos hasta el año 2031 y es una inversión muy importante para algo que no está sucediendo hoy, que es sostener las becas universitarias, que es sostener las obras de infraestructura, que es sostener también todo lo que representa las innovaciones y el acompañamiento a las trayectorias estudiantiles. Y nosotros creemos que es fundamental que la comunidad vuelva a respaldar, como lo hizo ya en 2 oportunidades, el reclamo del presupuesto universitario y estamos dispuestos a seguir trabajando como hacemos fuertemente con una agenda universitaria de transformación, pero por otro lado también a reivindicar que es muy importante que el Estado Nacional recomponga los salarios de docentes y no docentes, ¿no? Eso es fundamental para poder seguir con las actividades y que restituya la inversión de recursos para la ciencia y tecnología universitaria. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y seguinos en nuestras redes sociales. Somos @UNTVision. Y si quieres enterarte de todo lo que pasa en nuestra universidad, entra a medios.unt.edu.ar. Ha sido una reunión sumamente fructífera, muy importante, en donde se han dado debates pertinentes a las circunstancias que estamos atravesando las universidades nacionales. Se planteó el modo de acompañar este reclamo para que se apruebe en las cámaras la ley de financiamiento universitario. Y por otro lado, hemos trabajado con el protocolo sobre prevención de violencia de género, que es un trabajo arduo que venían realizando una comisión que también fue aprobada por el Consejo Superior oportunamente, que estaba constituida y conformada por las referentes de género de las distintas unidades académicas y también de las escuelas preuniversitarias, con la integración también de algunos miembros del Consejo Superior. Muy felices porque se acaba de aprobar el nuevo protocolo de atención en las situaciones de violencia de género en nuestra Universidad Nacional de Tucumán. Un trabajo enorme que se viene haciendo desde el año 2023 que se constituyó la comisión. Durante 2024 pudimos producir el documento de reforma de protocolo y bueno, y hoy fue aprobado, que por suerte tuvo mucha celeridad y compromiso en la Comisión de Interpretación y Reglamento, el tratamiento, digamos, para obtener dictamen de esta propuesta, que hoy fue aprobada por unanimidad por el Consejo. La verdad que estamos muy felices. Y la otra cuestión que quiero señalar también es que este instrumento es
un instrumento absolutamente novedoso, por lo menos para las universidades de la región. Nosotros incorporamos acá no solamente, digamos, algunas cuestiones que tienen que ver con la transversalización de la perspectiva de género y la prevención y la erradicación de la violencia, sino que estamos incorporando un anexo que refiere pura y exclusivamente a al procedimiento de investigaciones sumarias con perspectiva de género. Ha sido largo, laborioso, pero con un final muy esperado para quienes creemos que las instituciones universitarias tienen que orientar una transformación cultural para erradicar las violencias que existen en las instituciones, para que este cambio cultural también pueda llegar fuera de la universidad a la sociedad misma, ¿no? O sea, nuestra facultad institucionalmente, a través de nuestra museóloga egresada de nuestra carrera, ella y su equipo presentaron este proyecto a pedido de la legislatura, que se entusiasmaron muchísimo con esto, lo mismo la Intendencia, y la idea es la organización de un museo a cielo abierto en el barrio de la Ciudadela, en el barrio popular histórico de la Ciudadela. Y bueno, la verdad que fue una sorpresa muy linda cuando la decana me comentó el interés que había de parte de la legislatura y de la municipalidad en hacer una puesta en valor integral del barrio Ciudadela, que muchas personas desconocen, pero la batalla de Tucumán se libró en lo que es el campo de las Carreras y abarca lo que es el barrio histórico, por eso decidimos denominarlo barrio histórico y popular La Ciudadela, porque bueno, en lo que ha sido la gesta independentista es un punto clave y que muchas veces como que se olvida de ese gran detalle. Entonces parte de la puesta en valor está enmarcado en reflotar lo que es el sentido histórico del barrio, en instituciones de renombre que han marcado como un antecedente en lo que es la formación de las ciencias, como la Facultad de Ciencias Naturales, que acá estuvo la casa del doctor Miguelillo, la memoria colectiva del barrio, todo lo que tiene que ver con la identidad popular, lo que está relacionado con mercado de abasto. Entonces, en ese marco está la propuesta que tiene que ver con un circuito temático que yo lo denomino museo a cielo abierto desde una percepción de la nueva museología, que justamente lo que hace es concebir el museo como un territorio y no como 4 paredes solamente. Bueno, la verdad que estoy muy contenta por la convocatoria, gracias al señor vicegobernador que me está acompañando, a la vicerrectora también, a la decana de la facultad de esta facultad, que es Ciencias Naturales, que nos está cobijando hoy y que nos ha escuchado por una iniciativa, que tenemos que decirlo, de un legislador, ¿no? Bueno, estamos muy felices porque en este caso estamos hermanados con las instituciones de la democracia para sostener un proyecto profundamente social que tiene que ver con una transformación de la vida de la ciudadanía, de vecinos y vecinas que habitan en este hermoso barrio, emblemático barrio. Y con esto llegamos al final del programa de hoy. Como siempre, agradecer a Raquel Bustos Peluquería, Bernadette Moda, The Mati Showroom y Mary Kay por acompañarnos en cada programa. A vos te espero el próximo viernes al término de TV Prensa Primera Emisión por Canal 10. Somos UNT Visión, la televisión pública universitaria.